Uno de los platillos más queridos, vistosos y sabrosos de la cocina mexicana es este que te presento hoy, la sopa de tortilla. Solo mírala. El rojo profundo del caldillo, los trocitos dorados de tortilla, el aguacate cremoso, el queso fresco y esa coronita de crema que la hace ver irresistible. Es literalmente una caricia para el alma. Vamos a prepararla juntos y verás que además de sencilla, tiene un sabor que te va a transportar a los sabores de casa. Comenzamos con el ingrediente principal, las tortillas. Las cortaré cuidadosamente en tiras de 1 a 1,5 centímetros, como puedes ver. Eso sí, separaré 2 tortillas extra que van a tener un papel importante más adelante. Para dorarlas, agrego una buena cantidad de aceite en la cacerola. Lo caliento a unos 170 o 180 grados, lo suficiente para que al meter una tira, burbujee y suba enseguida. Para ello, utilizaré ese hermoso termómetro. Ese es el punto perfecto. Voy friendo pequeñas tandas sin saturar para que queden bien doraditas y crujientes. Cuando estén listas, las paso a papel absorbente. Y no olvides dorar también esas 2 tortillas que apartamos. Más adelante nos van a ayudar a darle cuerpo y textura al caldillo. Ahora vamos con la base del sabor, el caldillo. Los jitomates son la esencia de esta sopa. No hace falta picarlos mucho, basta con trocearlos. Hago lo mismo con la cebolla y el ajo. Pero aquí viene el alma del platillo, el chile pasilla. Le retiro el tallo, las semillas y las venas y lo corto en trozos. Separaré un poco de chile para la decoración final. En una cacerola con un chorrito de aceite, sofrío la cebolla hasta que se vea transparente. Luego agrego el ajo, el chile pasilla y finalmente el jitomate. El aroma que empieza a salir es espectacular, dulce, ahumado, con ese toque casero que abre el apetito. Sazono con sal, pimienta y un poco de ajo en polvo. Cuando todo esté bien sofrito, paso la mezcla a la licuadora y agrego una taza de caldo de pollo para ayudar a licuar. Y aquí viene el truco. Incorporo las 2 tortillas fritas que habíamos reservado. Esto le da cuerpo, espesor y ese toque de sabor tostado tan característico de la sopa de tortilla. Si te gusta más ligera, puedes poner menos tortillas, simplemente. Regreso esta mezcla a la cacerola y la cocino unos 5 minutos a fuego bajo, solo para que pierda el sabor crudo. Luego añado unas ramitas de epazote que van a darle ese aroma profundo, terroso y muy mexicano. Una vez que el caldillo está en su punto, retiro el epazote y llega el momento de servir. Antes de hacer la presentación del platillo, prepararé las guarniciones. Cortamos el aguacate en cubos pequeños y el queso fresco en trocitos.
Coloco en el plato las tiras de tortilla frita. Puedes dejarlas largas o partirlas por la mitad. Añado los cubitos de aguacate. Los de queso. Y los aros de chile. Luego viene el momento mágico. Verter el caldillo bien caliente sobre todo esto. Y para terminar de decorar, agrego una cucharada de crema justo en el centro del plato. Y miren nada más. Así es como queda. Una sopa de tortilla perfecta, caliente, colorida y con ese aroma que hace imposible no querer probarla ya. Y bueno, llegó el momento más esperado. ¡Qué delicia! No tienen idea de lo que es esto. Es puro sabor mexicano concentrado en una sola cucharada. El caldillo es profundo, con ese toque ahumado del chile pasilla. Las tortillas crujientes se suavizan justo lo necesario. Y el aguacate. El aguacate le pone la caricia final. Esto es espectacular. De verdad, esta sopa no solo se come, se siente. Te calienta el alma. Te abraza por dentro. Es sencilla, pero tiene magia. Es humilde, pero al probarla se vuelve sublime. Y así, estimados suscriptores, les he traído a su pantalla este maravilloso platillo, un clásico de nuestra cocina mexicana llevado a otro nivel. Una sopa icónica, deliciosa y llena de alma. Aquí los dejo con estas imágenes que hablan por sí solas. Y yo, con una gran sonrisa, les digo, hasta pronto. Pero no me voy sin antes enviarles un cálido abrazo de oso. Un saludo muy especial a quienes nos ven desde Estados Unidos, Hawái, España, Colombia, Venezuela, Rusia, Alemania y a todos los rincones del mundo. Les invito a seguir explorando los videos que les hemos compartido y que se han realizado con mucho amor para ustedes. Les invito a darle me gusta a nuestros videos, compartirlos y suscribirse. Gracias por seguir disfrutando de esta hermosa comunidad aquí en nuestro canal. Yo cocino, tú cocinas.